El último vagón. El reloj marcaba las 11:45 de la noche cuando Omar descendió las escaleras de la estación Panteones. El aire olía a humedad y metal viejo, y solo unas pocas personas esperaban en el andén. La jornada había sido larga, y lo único que deseaba era llegar a casa. El silbido del tren rompió el silencio. Las luces titilantes de los vagones iluminaban fugazmente los rostros cansados de los pasajeros. La mayoría subía a los primeros vagones, pero Omar prefirió el último, donde casi siempre había más espacio. Apenas cruzó las puertas, un escalofrío le recorrió la espalda. El vagón estaba vacío. No era tan extraño a esa hora, pero algo en la atmósfera se sentía diferente. Las luces parpadeaban con más intensidad, y un eco extraño resonaba en el aire, como si alguien murmurara desde las sombras. Las puertas se cerraron y el tren arrancó con un rechinido agudo. Omar se dejó caer en un asiento junto a la ventana, pero una sensación incómoda lo obligó a voltear. En el extremo opuesto del vagón, una figura estaba de pie. No recordaba haberla visto al subir. La mujer llevaba un vestido negro y largo, demasiado elegante para alguien que tomara el metro a esas horas. Su cabello caía en mechones enmarañados sobre su rostro pálido, y sus ojos, hundidos y oscuros, estaban fijos en Omar. Él intentó ignorarla. Tal vez solo era una persona rara, una más de las que se encontraban en el metro por la noche. Pero entonces, la mujer inclinó la cabeza de una manera antinatural y abrió la boca. Un murmullo gutural se deslizó en el aire, apenas audible sobre el sonido de los rieles. Omar sintió un escalofrío recorrerle la piel. No podía entender lo que decía, pero las palabras lo llenaban de una sensación de angustia insoportable. Entonces, la luz parpadeó de nuevo. Por una fracción de segundo, el reflejo en la ventana le mostró algo imposible. La mujer ya no tenía rostro. Omar parpadeó varias veces y miró de nuevo la ventana. Su corazón latía con fuerza. El reflejo había cambiado. La mujer estaba ahí, en el extremo del vagón, inmóvil, con su rostro oculto entre las sombras. Me lo imaginé. El tren se sacudió levemente al entrar en un túnel más oscuro de lo normal. La mujer dio un paso hacia adelante. Omar se enderezó en su asiento. No, esto no está bien. Los murmullos continuaban, cada vez más claros, aunque aún incomprensibles. Sonaban como si vinieran de todos lados, como si el vagón entero susurrara. La luz titiló una vez más. La mujer ahora estaba más cerca. Omar sintió un sudor frío bajar por su nuca. No puede ser, no la vi moverse. Miró alrededor, buscando a alguien más en el vagón. Nada. No había nadie. Solo él y esa figura vestida de negro que seguía acercándose. Disculpe, intentó decir, su voz apenas un hilo de sonido. La mujer inclinó la cabeza de nuevo y su boca se abrió más, mucho más de lo que debería ser humanamente posible. Crack. Un sonido seco, como el crujido de huesos al romperse, resonó en el vagón. La luz parpadeó otra vez. Ahora estaba justo frente a él. Omar gritó y se hizo hacia atrás, tropezando con su propio asiento. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer levantó una mano delgada y huesuda. Apuntó su dedo largo y afilado hacia el pecho de Omar. Los murmullos se transformaron en un murmullo claro, aunque distorsionado, como si lo escuchara a través de agua. Tú no deberías estar aquí. El tren se estremeció, como si algo enorme lo golpeara desde afuera. Y entonces las luces se apagaron por completo. El vagón quedó sumido en la oscuridad. Omar sintió su respiración acelerarse mientras trataba de enfocar la vista en la negrura. Solo se escuchaba el traqueteo del tren sobre los rieles y los murmullos. Aquellos susurros que ahora parecían envolverlo desde todas direcciones. El aire se volvió denso, cargado de un hedor metálico y rancio, como el de la sangre seca. Un golpe resonó a su derecha. ¡Tum! Omar giró la cabeza, pero no podía ver nada. Entonces, una ráfaga helada recorrió su cuello. Alguien estaba demasiado cerca. Intentó moverse, pero algo lo mantenía paralizado. Su cuerpo no respondía. El tren seguía avanzando, pero el sonido del vagón parecía haberse amortiguado. Era como si estuviera en otro lugar. Los murmullos se transformaron en susurros nítidos, formando palabras entrecortadas. No debiste subirte. No es tu tren. Omar sintió un cosquilleo en la nuca, y entonces algo le susurró directamente al oído.
Ya estás muerto. El tren frenó bruscamente, lanzándolo contra el suelo. La luz parpadeó una vez, mostrando por una fracción de segundo la silueta de la mujer de negro justo encima de él, con su boca abierta en un grito silencioso y su rostro completamente vacío. Las luces volvieron de golpe. Omar jadeó y se incorporó de inmediato. Miró a su alrededor. El vagón estaba vacío. El tren seguía en marcha, como si nada hubiera pasado. No había rastro de la mujer. Omar se puso de pie, tambaleándose. Sentía la piel helada y la garganta seca. Miró por la ventana. El túnel seguía, pero algo no estaba bien. Letras blancas pintadas con aerosol pasaban a toda velocidad por la pared de concreto. Omar entrecerró los ojos, tratando de leerlas. No tardó en descifrar el mensaje. No te bajes, no te bajes, no te bajes. El corazón de Omar latió con fuerza. ¿Qué demonios significaba eso? El altavoz del tren crujió con interferencia, y entonces una voz monótona e inhumana anunció la siguiente estación. Bienvenidos a la última parada. El vagón se sacudió. El tren estaba frenando, y Omar supo, en lo más profundo de su ser, que esa no era su estación. El tren reducía la velocidad. Las luces parpadeaban con cada sacudida, y el aire se tornaba más pesado, cargado de un silencio espeso. Omar miró por la ventana con el estómago encogido. Esa no era ninguna estación que conociera. Las paredes del túnel estaban cubiertas de grietas profundas, como si algo hubiera intentado rasgarlas desde adentro. La pintura descascarada revelaba símbolos extraños, antiguos, grabados en la piedra, y todo estaba envuelto en una penumbra densa, antinatural. El tren se detuvo con un chirrido agudo. Las puertas se abrieron. El andén estaba vacío. No había bancas, anuncios ni señalización. Solo un pasillo largo y oscuro que parecía adentrarse en la nada. Omar tragó saliva. No te bajes. El mensaje en el túnel seguía grabado en su mente. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. Pasos, lentos, arrastrados, acercándose. El pánico se apoderó de su cuerpo. Buscó el botón de emergencia, golpeándolo con desesperación. Nada. La bocina del tren emitió un chasquido. Una respiración pesada, áspera, salió por los altavoces. Y luego, la voz de la mujer. ¡Bájate! Omar apretó los puños. No, no lo haría. Las luces parpadearon, y en el reflejo de la ventana vio algo imposible. Los pasajeros estaban de vuelta. Los asientos, antes vacíos, ahora estaban ocupados por figuras inmóviles. Sus cabezas colgaban a un lado, como si fueran marionetas rotas. Sus pieles pálidas parecían pegadas a los huesos. Y todos tenían el rostro cubierto por una espesa sombra. Omar se quedó sin aliento. La luz parpadeó de nuevo. Las figuras estaban más cerca. El tren tembló violentamente, y la voz de la mujer volvió a sonar, esta vez en un tono gutural, deformado. ¡Bájate ahora! Las sombras de los pasajeros empezaron a moverse, levantando la cabeza, girando lentamente hacia Omar. El pánico lo envolvió. Tenía que hacer algo. El vagón entero parecía respirar. Las luces palpitaban con cada vibración del tren, y los cuerpos inertes de los pasajeros comenzaron a moverse de forma espasmódica, como si despertaran de un letargo macabro. Omar retrocedió hasta pegarse contra la puerta. Sus manos temblaban y su mente gritaba, ¡Huye! 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 Pero no podía. Si salía del tren, algo lo esperaba en el andén oscuro. Si se quedaba, esas cosas lo rodearían. La mujer de negro apareció de nuevo. No había sonido de pasos, simplemente estaba ahí, a unos metros frente a él. Sus manos se alargaban en sombras, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Su boca, aún abierta en un gesto imposible, dejó escapar un susurro helado. No debiste subir. Omar vio, con horror, que los pasajeros comenzaban a levantarse, sus cuellos torcidos y crujientes al enderezarse. No tenían ojos. En lugar de eso, enormes cavidades oscuras se abrían en sus rostros, vacías y profundas. ¡Bájate!, susurraron todos al unísono. El tren se sacudió de nuevo. Un pitido ensordecedor explotó en los altavoces. Omar gritó y se cubrió los oídos. No podía moverse. Su respiración se volvió errática mientras la realidad se doblaba a su alrededor.
Entonces algo lo agarró del brazo. Era frío, demasiado frío. Omar giró la cabeza y vio una de esas figuras sujetándolo con una fuerza inhumana. Sus dedos huesudos se hundieron en su piel. ¡No! Intentó zafarse, pero otro pasajero lo sujetó por el hombro, luego otro y otro. Las sombras se extendían sobre él. El vagón entero lo atrapaba. La voz de la mujer resonó en su mente. Ya es tu parada. Las luces parpadearon una última vez y todo se apagó. Silencio absoluto. Solo quedaba el eco de su propia respiración, hasta que sintió el suelo bajo sus pies y supo, incluso antes de abrir los ojos, que ya no estaba en el tren. Omar abrió los ojos. El tren había desaparecido. Se encontraba en una estación desconocida, una que no figuraba en ningún mapa del metro. La iluminación era débil, con tubos fluorescentes parpadeando intermitentemente, lanzando sombras inquietantes sobre el suelo agrietado. Miró a su alrededor. No había anuncios, ni torniquetes, ni señales de salida. Solo un largo pasillo que se perdía en la oscuridad. El aire era espeso, con un olor rancio y metálico, como si nadie hubiera estado allí en décadas. El andén estaba vacío, o eso creyó, hasta que escuchó el sonido de algo arrastrándose. Un ruido áspero, húmedo. Omar giró la cabeza con el corazón latiéndole en los oídos. Al otro extremo de la estación, una figura emergió de las sombras. No era la mujer de negro. Esto era algo peor. Una criatura alta y encorvada, con extremidades anormalmente largas. Su piel era grisácea, cubierta de grietas profundas, como si estuviera seca y muerta. Sus dedos terminaban en garras afiladas que rascaban el suelo con cada paso. No tenía ojos, solo dos cuencas hundidas de donde brotaba una negrura inquietante. Y su boca era un agujero abierto en su rostro, temblando como si intentara pronunciar palabras que nunca saldrían. Omar sintió cómo su cuerpo se congelaba por el terror. La criatura giró la cabeza en su dirección, y entonces comenzó a correr hacia él. Los pies de Omar reaccionaron antes que su mente. Corrió. Se lanzó al pasillo oscuro, sin saber a dónde iba, solo con un pensamiento en la cabeza: huir. Detrás de él, los pasos de la criatura resonaban con fuerza, cada vez más cerca. El pasillo parecía interminable. Las luces parpadeaban, mostrando por breves instantes paredes cubiertas de símbolos extraños, garabateados con algo oscuro y pegajoso. Entonces, Omar vio algo al final del pasillo. Una puerta, su única salida. Puso todas sus fuerzas en alcanzarla, sintiendo el aliento frío de la criatura en su nuca. Extendió la mano, tocó la manija, y justo cuando iba a abrirla, la luz parpadeó una última vez, y la sombra de la mujer apareció detrás de él, susurrando en su oído: «Nunca debiste subir a este tren». Todo se volvió negro. El frío lo envolvió como una marea oscura. Omar cayó. Sintió el vacío tragárselo, como si hubiera cruzado un umbral invisible. El suelo ya no estaba bajo sus pies. No había nada. Gritó, pero su voz se perdió en un abismo sin eco. Entonces, una luz titilante parpadeó en la distancia. Era tenue, enfermiza, pero suficiente para que sus ojos captaran lo imposible. Estaba de vuelta en el vagón, pero este no era el mismo vagón en el que había subido. Los asientos estaban podridos, cubiertos de una sustancia viscosa y negra. Las ventanas estaban completamente selladas por algo que se retorcía en la oscuridad, como si algo vivo las cubriera desde afuera. Y lo peor, los pasajeros seguían allí, decenas de figuras sentadas en completo silencio, sus cabezas inclinadas, sus cuerpos inertes. Pero esta vez no estaban vacíos, lo miraban. Los huecos oscuros de sus rostros estaban fijos en él. Omar retrocedió, su respiración entrecortada. Buscó desesperadamente la puerta, pero no había salida. Un pitido estridente llenó el vagón, y la bocina del tren anunció con voz distorsionada: «Próxima estación, el final del recorrido». Omar tembló. Number no podía ser. Intentó moverse, buscar una salida, pero una risa baja y gutural se filtró en el aire. Le heló la sangre. Giró la cabeza lentamente, y allí estaba ella, la mujer de negro. Ahora podía ver su rostro con claridad. Era una calavera marchita, con restos de piel seca pegada a los huesos.
Su boca se curvaba en una mueca grotesca, sus cuencas vacías lo miraban con un hambre infinita. Ella dio un paso adelante. «¡Ya no puedes bajar!». Las luces parpadearon frenéticamente. Los pasajeros se pusieron de pie, todos al mismo tiempo. Omar sintió la desesperación trepar por su garganta. No había salida. Entonces el tren tembló violentamente. El sonido de los rieles cambió. Algo estaba mal. Y en la distancia, Omar vio el túnel terminar en un muro de concreto. El tren iba directo hacia el choque, y no había manera de detenerlo. El tren rugía sobre los rieles. Omar sintió cómo el metal vibraba bajo sus pies, mientras el muro de concreto se acercaba a toda velocidad. No había salida. Los pasajeros sin rostro comenzaron a moverse hacia él, sus cuerpos retorcidos avanzando con movimientos antinaturales. La mujer de negro extendió una mano esquelética. Sus huesos crujían con cada paso que daba. «Este es tu destino». Omar gritó y corrió hacia la puerta del vagón, golpeándola con todas sus fuerzas. No se abría, faltaban segundos para el impacto. Entonces, una idea cruzó su mente. La ventana. Sin pensarlo, lanzó un puñetazo contra el cristal. ¡Crack! El vidrio se astilló, pero no fue suficiente. Los murmullos se intensificaron. Las manos de los pasajeros lo alcanzaban. Con un último esfuerzo, Omar usó su codo y golpeó con todas sus fuerzas. ¡Pam! El vidrio se hizo trizas. El viento helado del túnel lo golpeó con furia. No tenía otra opción. Tomó aire, ignorando el ardor en sus nudillos sangrantes, y se lanzó al vacío. Por un instante, todo se sintió en cámara lenta. Su cuerpo giró en el aire. Y entonces, oscuridad, silencio, frío, el sonido de un tren en marcha. Omar despertó de golpe. Estaba tirado en el suelo, su respiración agitada. Sus ojos parpadearon al ver luces fluorescentes sobre su cabeza. El metro. Estación Panteones. Gente caminaba a su alrededor. Algunos lo miraban con extrañeza, otros ni siquiera le prestaban atención. Había sido un sueño. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Se incorporó lentamente. El reloj de la estación marcaba las 11:45 de la noche, el mismo momento en que había abordado el tren. Un escalofrío lo recorrió. Miró hacia las vías, donde un tren llegaba con su característico rechinido metálico. Todo parecía normal, hasta que vio el último vagón. En la ventana rota, su propio reflejo lo observaba, pero su reflejo no tenía ojos, y en la penumbra del vagón, una figura vestida de negro le sonrió. Las puertas se abrieron con un sonido seco, y una voz monótona anunció: «Bienvenido al final del recorrido». El tren partió, deslizándose hacia la oscuridad del túnel. Omar solo pudo quedarse allí, temblando, con una sola certeza en su mente. Nunca había salido de ese vagón, y nunca lo haría.